La llegada del Don Vito Genovese, un nombre que resuena en los anales del crimen organizado. Su historia es una mezcla de ambición, poder y traición, que se desarrolla en el telón de fondo de la América del siglo XX. Vito Genovese, un nombre que resuena en los anales del crimen organizado. Desde sus humildes comienzos en Italia, Genovese emigró a los Estados Unidos en busca de una vida mejor, pero en lugar de seguir el camino recto, se sumergió en el mundo del crimen. Un hombre que ascendió desde las humildes calles de Italia hasta la cima del inframundo estadounidense. En Nueva York, se unió a la mafia y rápidamente ascendió en sus filas, demostrando ser un líder astuto y despiadado. Nacido en 1897, Genovese personificó el ascenso y la caída de un jefe de la mafia. Su influencia se extendió por todo el país y su nombre se convirtió en sinónimo de poder y temor. Su historia, aunque marcada por la violencia y la corrupción, ofrece una visión fascinante del funcionamiento interno de la Cosa Nostra. Desde su participación en el asesinato de rivales hasta su eventual captura y juicio, la vida de Genovese es un testimonio de la complejidad y brutalidad del crimen organizado. A través de sus acciones, dejó una marca indeleble en la historia de la mafia estadounidense, una historia que sigue siendo estudiada y analizada hasta el día de hoy. De las calles de Nápoles a la vorágine de Nueva York. Los primeros años de Genovese en Nápoles, Italia, fueron humildes. La pobreza y la violencia eran comunes. En 1913, en busca de una vida mejor, emigró a Nueva York. Se instaló en Little Italy, un hervidero de inmigrantes italianos. Allí, se vio rápidamente arrastrado al mundo del crimen organizado, encontrando oportunidades en las calles que prometían una salida a la pobreza. Ascenso al poder, forjando un imperio criminal. El ascenso de Genovese en la mafia fue rápido. Era inteligente, despiadado y tenía un don natural para el liderazgo. Se ganó el favor de Lucky Luciano, una figura poderosa en la mafia. Junto a Luciano, Genovese participó en la reorganización de la mafia italiana en Nueva York. Sus acciones sentaron las bases para la moderna Cosa Nostra, consolidando su poder e influencia. La masacre del 34, consolidando un legado brutal. Un evento crucial en la vida de Genovese fue la masacre del 34. Este sangriento episodio, ordenado por Luciano, eliminó a los líderes de la vieja guardia de la mafia. Genovese, un actor clave en la masacre, demostró su lealtad a Luciano y su disposición a utilizar la violencia extrema para lograr sus objetivos. Su reputación como un hombre peligroso se solidificó. Sección 5. El exilio forzado. Buscando refugio en la mafia italiana. En la década de 1930, Genovese enfrentó una amenaza inesperada: la justicia estadounidense. Acusado de asesinato, huyó a Italia para evitar la prisión. En Italia, Genovese se involucró con la mafia siciliana y cultivó conexiones con el régimen fascista de Benito Mussolini. Su exilio, aunque forzado, le permitió expandir su red criminal. Sección 6. El regreso del jefe. Reclamando el trono de la familia. Tras la Segunda Guerra Mundial, Genovese regresó a Nueva York. Su objetivo era claro: reclamar su lugar en la cima de la Cosa Nostra. Con astucia y violencia, fue eliminando a sus rivales, consolidando su poder dentro de la poderosa familia criminal genovese. Su regreso marcó el comienzo de una nueva era de violencia y corrupción. Sección 7. La Guerra de los Apalaches. Una lucha por el control absoluto. A finales de la década de 1950, Genovese desencadenó la sangrienta Guerra de los Apalaches. Esta lucha interna por el control del tráfico de drogas y otros negocios ilícitos sacudió a la mafia. La guerra, que dejó un reguero de cadáveres, reveló la brutalidad del mundo criminal y la ambición despiadada de Genovese por el poder absoluto. Sección 8. El ocaso de un padrino, juicio, condena y caída en desgracia. El reinado de terror de Genovese finalmente llegó a su fin. Después de años de evadir la justicia y consolidar su poder en el mundo del crimen organizado, las autoridades finalmente lograron reunir suficiente evidencia para arrestarlo. Su captura fue un golpe significativo para la mafia, que hasta entonces parecía intocable. En 1959,
fue arrestado y acusado de conspiración para traficar con narcóticos. Este arresto no solo fue un hito en la lucha contra el crimen organizado, sino que también marcó el comienzo del fin para uno de los mafiosos más poderosos de la historia. La noticia de su arresto fue ampliamente cubierta por los medios, generando un gran revuelo en la opinión pública. Condenado a 15 años de prisión, Genovese enfrentó un juicio que capturó la atención de todo el país. Durante el juicio, se presentaron pruebas contundentes de su implicación en el tráfico de drogas y los testimonios de testigos clave sellaron su destino. La sentencia fue vista como una victoria para las fuerzas del orden y un duro golpe para la mafia. El otrora poderoso jefe de la mafia murió tras las rejas en 1969. Durante su tiempo en prisión, Genovese continuó ejerciendo cierta influencia sobre la mafia, pero su poder se fue desvaneciendo con el tiempo. Su muerte en prisión marcó el fin de una era y dejó un vacío en el liderazgo de la Cosa Nostra. Su caída en desgracia marcó el final de una era en la historia de la Cosa Nostra. La captura y condena de Genovese demostraron que incluso los mafiosos más poderosos no eran intocables. Su caída tuvo un efecto dominó, debilitando la estructura de la mafia y dando esperanza a las autoridades de que podían ganar la lucha contra el crimen organizado. La historia de Vito Genovese sigue siendo un recordatorio de los peligros y las consecuencias del poder absoluto en el mundo del crimen. Sección 9. El legado de Vito Genovese. Entre las sombras del crimen organizado. La vida y la carrera de Vito Genovese ofrecen una visión escalofriante del oscuro mundo del crimen organizado. Su ascenso al poder, su reinado de terror y su caída en desgracia sirven como un recordatorio de las consecuencias brutales de una vida dedicada al crimen. Genovese, conocido como Don Vito, no solo fue un líder temido, sino también un estratega astuto que supo manipular las estructuras del poder a su favor. Desde sus inicios humildes en Italia hasta convertirse en una figura central en la mafia estadounidense, su historia está llena de intrigas, traiciones y violencia. Durante la década de 1930, Genovese se consolidó como uno de los capos más influyentes de la mafia. Su habilidad para forjar alianzas y eliminar a sus rivales lo llevó a la cima del poder. Sin embargo, su ambición desmedida también lo hizo vulnerable. En los años 40, enfrentó múltiples juicios y persecuciones legales que pusieron en riesgo su imperio criminal. A pesar de estos desafíos, logró mantener su influencia y continuar operando desde las sombras. Aunque su nombre se ha desvanecido en la historia, el legado de Vito Genovese sigue proyectando una larga sombra sobre la historia de la mafia. Su impacto se siente no solo en las operaciones criminales, sino también en la cultura popular, donde su figura ha sido inmortalizada en libros, películas y series de televisión. Genovese representa el arquetipo del mafioso despiadado, dispuesto a hacer lo que sea necesario para mantener su poder y control. El legado de Vito Genovese es un recordatorio perdurable del poder seductor y la brutal realidad del inframundo criminal. Su vida y acciones continúan siendo objeto de estudio y fascinación, tanto para historiadores como para el público en general. A través de su historia, podemos entender mejor las dinámicas internas de la mafia y las fuerzas que la impulsan. Genovese no solo dejó una marca indeleble en la historia del crimen organizado, sino que también nos ofrece lecciones valiosas sobre el costo de la ambición desmedida y la búsqueda del poder a cualquier precio. En última instancia, la historia de Vito Genovese es una advertencia sobre los peligros de una vida dedicada al crimen. Aunque logró alcanzar grandes alturas, su caída fue igualmente espectacular. Su legado, tanto en términos de su impacto en la mafia como en la cultura popular, sigue siendo un testimonio de la complejidad y el peligro del mundo del crimen organizado.